Cordial saludos, tengan todo. Mi nombre es Wendy Domínguez Galván. Soy estudiante de psicología de la Universidad Abierta y a Distancia UNAM. Este es el curso de sujeto, comunidad e interacción social. Yo hago parte del grupo 21 y mi tutora es Juliet Paola Borja Bravo. Y la fecha de realización del video fue el 24 de noviembre de 2024. Mi problemática elegida fue problemática de configuración de identidad, subculturas juveniles y tribus urbanas. En la noticia local, se lanzó el Plan Nacional de Cultura 2024-2038 en Colombia, la inclusión, la igualdad y la acción dinámica climática en el centro. El ministro Juan David Correa presentó el Plan Nacional de Cultura 2024-2038 de Colombia, que se enfoca en la diversidad, bioculturas y los derechos culturales de los grupos étnicos, con la participación de 100.000 ciudadanos. El plan prioriza la salvaguardia de saberes ancestrales y expresiones culturales, propone la reforma de la Ley General de Cultura de 1997, el fortalecimiento institucional con 300 nuevos cargos y oficinas regionales, promueve la colaboración entre sectores públicos, privados y la sociedad civil. El lanzamiento incluyó una muestra cultural que resaltó la inclusión y la pluralidad cultural del país. En la noticia nacional, ¿cuál es el impacto de la globalización en la cultura juvenil y las subculturas urbanas en Colombia? La globalización ha influido en las subculturas urbanas de los jóvenes colombianos, integrando elementos internacionales como el reggaetón y el catpop, reinterpretados localmente. Las redes sociales y plataformas digitales han impulsado estas tendencias, aunque también han transformado o desplazado prácticas tradicionales. Sin embargo, estas subculturas han generado espacios de integración y una identidad colectiva que trasciende fronteras nacionales. De la noticia local la relación de estas noticias con la problemática de configuración, identidad y subcultura, lo que me llamó la atención de estas noticias es que ambas se relacionan directamente con la problemática de configuración de identidad en subculturas juveniles y tribus urbanas. Estas reflejan cómo los jóvenes construyen sus identidades a partir de este diálogo entre lo global y lo local. Estos procesos permiten a las subculturas juveniles definir sus valores, prácticas y expresiones en respuestas a las tensiones entre modernidad y tradición, consolidando su sentido de pertenencia en contextos culturales cambiantes. El contenido en el contexto espacio-temporal, las dos noticias hacen referencia a Colombia. En el contexto sociodemográfico, estas noticias evidencian cómo diferentes actores sociales, grupos étnicos y jóvenes urbanos participan en procesos de validación y transformación cultural. Mientras los grupos étnicos buscan preservar y proponer sus raíces de un contexto diverso, los jóvenes integran elementos globales para construir nuevas identidades, reflejando un constante diálogo entre lo local y lo global que define las expresiones culturales en Colombia. Los actores de estas noticias trabajan por preservar las tradiciones y fortalecer una identidad cultural plural que se enfocan los jóvenes urbanos como agentes activos que, influenciados por la globalización, reinterpretan tendencias internacionales en sus subculturas. En la población afectada con la magnitud y alcance, ambas noticias abordan cómo las dinámicas culturales afectan la manera en que las identidades se construyen y evolucionan. En el caso de los grupos étnicos y comunidades culturales, su lucha por preservar sus tradiciones aportan el diálogo cultural con las subculturas juveniles, que aunque influenciadas por la globalización, buscan atuendizarse y pertenecer a su entorno. Este cruce de dinámica demuestra que la configuración de identidad es un proceso colectivo y multidimensional que abarca tanto las raíces culturales como las influencias externas en un contexto de diversidad.
En las causas, estas noticias ilustran cómo las dinámicas globales y locales interactúan en la configuración de identidades colectivas e individuales, y así muestran la revelación de políticas culturales inclusivas y el papel de las subculturas como los espacios de resistencia y adaptación cultural. El impacto actual en el grupo social. En el caso de los jóvenes, la influencia de la globalización puede generar tensiones entre lo global y lo local, lo que puede llevar a la fragmentación o enriquecimiento de sus identidades. De manera similar, en las comunidades étnicas, el fortalecimiento de las identidades culturales a través de las políticas públicas puede ser una forma de resistencia a homogeneización cultural y la reafirmación de sus tradiciones. Estas dinámicas se relacionan con la configuración de identidad de subculturas juveniles y tribus urbanas, ya que los jóvenes como parte de esta subcultura buscan afirmar su identidad dentro de un mundo globalizado. A medida que se conectan con influencias externas, definen como sus propias culturas y formas de expresión, lo creas nuevas formas de identidad híbridas que dialogan entre lo local y lo global. Por lo tanto, las políticas culturales locales que fortalecen la identidad tradicionales pueden ser fundamentales para proporcionar un espacio donde los jóvenes puedan encontrar su propio lugar, equilibrando las influencias globales con su patrimonio cultural. Hechos de violencia simbólica. La violencia simbólica se ejerce a través de procesos de homogeneización cultural que afectan las identidades, especialmente las de las comunidades rurales y los jóvenes urbanos. En el contexto de las subculturas juveniles y las tribus urbanas, los jóvenes en su búsqueda por definir su identidad se ven atrapados entre influencias externas como la globalización y sus tradiciones locales, que esto crea una tensión constante entre lo global y lo local. Aunque las subculturas urbanas pueden ofrecer una respuesta creativa a estas influencias externas, también enfrentan riesgo de fragmentación cultural y la pérdida de contexto de conexión en su patrimonio. Hechos de violencia física. En la noticia local no se identifican hechos explícitos de violencia física, cuyo objetivo es promover la inclusión, el respeto y la valorización de la diversidad cultural. Y en la noticia nacional tampoco se mencionan hechos de violencia física de manera directa. El tema principal es el impacto de la globalización sobre las identidades culturales de los jóvenes, particularmente en las subculturas urbanas. La magnitud de las noticias tienen un profundo impacto en la globalización y la cultura en las identidades juveniles, especialmente dentro de las subculturas urbanas y las tribus urbanas que hay en Colombia. En ambos casos, las noticias muestran cómo la identidad cultural de los jóvenes colombianos están cambiando y configurándose a partir de las interacciones de influencias globales y locales. La noticia local, al centrarse en el Plan Nacional de Cultura, destaca la necesidad de reconocer y fortalecer las identidades culturales, lo que podría ayudar a los jóvenes a encontrar un equilibrio entre lo global y lo local. En su expresión cultural, y la noticia nacional resalta cómo las subculturas urbanas son el reflejo de este proceso de fusión entre la influencia global y la influencia local, que a pesar de la extensión que esto genera, estas subculturas son claves de configuración en la identidad juvenil. En los estereotipos, estos estereotipos de identidad y subjetividad incluyen en cómo las identidades de los jóvenes y los grupos culturales son percibidos y cómo se construye su sentido de pertenencia y, y autoestima en un contexto de globalización. La solución es promover un enfoque más inclusivo y reflexivo que vea a estos grupos y subculturas como agentes activos, que no pierdan su identidad, sino que la transformación y configuración de manera sean creativas. La brecha y las necesidades. En la noticia local menciona que para que el plan tenga éxito es necesario contar con instituciones sólidas y desestresalizadas,
una ciudadanía consciente y participativa y un sector cultural diverso y dinámico y en la noticia nacional. La globalización ha creado una brecha cultural entre lo global y lo local, lo que ha generado tanto oportunidades como desafíos para jóvenes. Ambas noticias reflejan cómo las subculturas juveniles y las tribus urbanas están influenciadas por un proceso de configuración de identidad, y en el contexto que menciona está lo global y lo local. En las conclusiones, ¿cuál es el papel de la violencia simbólica como dispositivo de configuración de las identidades y subjetividades? La violencia simbólica es una forma de dinamización sutil y oculta que se ejerce a través de sistemas simbólicos como el lenguaje, las normas culturales y los valores. Esta violencia influye en la configuración de las identidades y subjetividades de las personas, reproduciendo estructuras de poder y desigualdad. En el contexto de las tribus urbanas, la violencia simbólica juega un papel clave en la legitimación, de su ideología y prácticas excluyentes. Como se observa en la creación de narrativas racistas y neofascistas que justifican la agresión hacia grupos marginalizados como inmigrantes de países de tercer mundo. Estas narrativas no solo deshumanizan al otro, sino que también refuerzan las identidades colectivas dentro de las tribus urbanas, otorgándoles un sentido de pertenencia y superioridad. En la conclusión 2, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación masivos en la promoción de las identidades y subjetividades? Los medios de comunicación masivos juegan un papel clave en la promoción de identidades y subjetividades, ya que no solo reflejan las culturas existentes, sino que también las producen y difunden, moldeando las percepciones sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos. Actúan como agentes socializados, especialmente entre los jóvenes, amplificando las tribus urbanas emergentes. Y en la conclusión 3, porque la violencia simbólica influye en la construcción de los estereotipos y percepciones de las identidades y subjetividades propias y de los demás, y justificas relaciones de poder asimétricas y desiguales. La violencia simbólica influye en la construcción de estereotipos y percepciones de identidades y subjetividades al imponer significados, valores y normas que refuerzan jerarquías sociales y relaciones de poder desiguales. No se manifiestan físicamente, sino que legitima la desigualdad social y económica al crear mantener estereotipos negativos sobre ciertos grupos como los jóvenes rurales o inmigrantes, en comparación con el modelo dominante de juventud urbana. Estos son los referentes bibliográficos y muchas gracias por todo.